Las personas siempre cumplimos un rol dentro de la ejecución de un proyecto como tal. Y es importante identificar entonces en este caso cuál es el rol que cumple nuestro estimador de proyectos. Y dentro de la estimación de proyectos, la estimación de costos, que también nos permite obviamente fortalecer nuestro presupuesto como tal. Todo este proceso de costos requiere de una supervisión como tal y dentro del grado de ejecución de la misma requiere la revisión del presupuesto constantemente de acuerdo a cada una de las etapas. Controlar los cambios es una tarea fundamental dentro de los presupuestos y obviamente el rendimiento del mismo para evitar que se pierdan esos recursos. El control de los costos en un proyecto requiere influir sobre los factores que producen los cambios en la línea de base del costo de un proyecto. Como ya lo hemos mencionado, un proyecto es susceptible a cualquier cambio que después de ser aprobado, implementado o incluido en cada una de las áreas, requiere obviamente identificar cuáles fueron esas causas y obviamente las consecuencias de los cambios. Asegurarse de que las solicitudes del cambio de esos costos sean aprobadas. Ese es un rol fundamental de la persona que está controlando los costos. Gestionar los cambios en los costos a medida que se vayan produciendo. Los proyectos son dinámicos y cada dinámica requiere de una revisión, de una observación directa de los cambios que se suscitan. Asegurar que los posibles sobrecostos que ojalá no se presentan no excedan las restricciones de la financiación que ha sido inicialmente autorizada para el proyecto como tal, tanto en alguna actividad como en alguna etapa del proyecto. Realizar el seguimiento del desempeño de cada uno de los costos, de lo que fue planificado, de lo que fue proyectado y los alcances del mismo, para detectar y entender las variaciones con respecto a la línea base de los costos. Registrar con precisión y pertinencia los cambios en la línea de base. Toda la línea base que inicialmente fue formulada, que fue estimada, requiere que se vaya continuamente retroalimentando de los cambios o de las decisiones que se vayan tomando. El rol del controlador del costo está precisamente guiada para registrar cada uno de esos factores mencionados. Evitar que se admitan cambios incorrectos, inadecuados o que no han sido aprobados en los costos totales del proyecto y que afecten la destinación de los recursos. Mantener totalmente informados de los cambios aprobados a los actores interesados. Este es un rol fundamental para reducir la incertidumbre y mantener la comunicación asertiva dentro de los actores estratégicos o interesados en el proyecto. Y actuar para mantener los sobrecostos esperados dentro de los límites aceptables. Los sobrecostos ya a partir de los riesgos, de las contingencias, deben también plantearse unos límites y si estos sobrepasan esos límites, obviamente tienen que estar siendo regulados por esta persona o grupo de personas que hagan el control de los costos. Es importante identificar algunas técnicas que las personas que adquieren el rol para el control de los costos se practiquen constantemente. La gestión del valor ganado es una de las herramientas utilizadas en el mundo de la gestión o de la gerencia de proyectos. Es un método que se utiliza para medir precisamente el desempeño e integra diferentes mediciones tanto del alcance del proyecto, del costo del proyecto como del cronograma del proyecto. Esa gestión del valor ganado nos permite generar entonces también una técnica que se utiliza en esa gerencia de los proyectos y sobre todo en la estimación de los costos o en el control de los costos más bien, que son los pronósticos o las proyecciones del costo.
Se debe realizar por personas expertas en la proyección financiera, en tener una visión del proyecto y los alcances del mismo. Esa proyección de estimación nos lleva precisamente a tener unas conclusiones definitivas y contundentes sobre la adquisición o el alcance de algún costo, sobre la afectación que puede preverse de los mismos también. El índice de desempeño del trabajo es una estimación sobre cuánto se debe de ajustar en relación a los gastos para cumplir con el presupuesto del proyecto que ha sido aprobada. Una revisión del desempeño es importante porque se hace una comparación de la calidad del trabajo real que se haya destinado dentro del proyecto, teniendo en cuenta el cronograma de actividades y la base de los costos que haya sido asignada en cada actividad como tal. El análisis de reserva se logra cuando se supervisa y se controla todas las asignaciones económicas para las contingencias que hayan sido destinadas a las contingencias como tal, en función de la identificación de nuevos riesgos, de la revalorización de los riesgos que ya han sido identificados o de los costos que han sido incurridos en los planes de contingencia que en algún momento fueron activados en el proyecto y que han afectado precisamente el tema de los costos como tal. Es importante que todo este control de costos, la persona que tenga la función de realizarlo, genere informes sobre el desempeño del trabajo, por ejemplo. Genere informes sobre el presupuesto de los proyectos, sobre las proyecciones de los presupuestos. Actualizaciones de los activos en los procesos ya de la organización. Que tenga registrado todas esas solicitudes de cambio en los costos. La actualización, por tanto, del plan de dirección del proyecto, la línea base del desempeño de los costos, el plan mismo de gestión de costos y otros documentos del proyecto que requieran su actualización como tal a partir de los cambios o modificaciones que se hayan realizado en los costos por parte de esta persona que está controlando y que ejerce el rol de control de los costos en nuestros proyectos de calidad. Gracias por su atención.